Muy pero muy buenos días a todos. Bueno, Bitcoin nuevamente en la zona de los $100.000, nuevamente intentando romperlos. Ya tuvimos intentos por debajo en esta mañana, ya tocamos los $99.000. Bueno, lo pueden ver nuevamente, estamos rompiendo nuevamente la zona de $100.000. Importantísimo lo que está sucediendo con respecto al gráfico diario principalmente. Pero como siempre comencemos con el gráfico mensual. Hoy más que nunca, divergencia completamente activada. Hay mucha presión bajista tanto en la vela como en el MACD. Esto está muy pero muy cerca de quebrarse. Independientemente de qué es lo que esté sucediendo con la parte interna del gráfico con respecto al gráfico mensual, hay mucha presión bajista. Obviamente recuerden, y esto es importantísimo, la zona más importante a sostener, la tengo ahí marcada con una línea naranja, la marcamos hace unos días, es la zona de los $98.000, no solamente porque es una estructura que de rebote ya de varios periodos anteriores, sino también porque se encuentra por debajo del último mínimo. Ya si logramos romper el último mínimo que hicimos hace unos días de los 98.800, el mercado ya vuelve a tener muchísima presión bajista y muy probablemente tengamos una presión bajista un poco más fuerte. En primera instancia, romper los $98.000 va a ser importantísimo, o por lo menos en su defecto sostener el precio por encima de los $98.000 va a ser importante para mantener esta intención alcista que está teniendo. Por debajo de los $98.000, la presión bajista es aún más intensa. Pasemos al gráfico semanal. Bien, faltan 2 días y 3 horas. Mucha presión bajista en el gráfico semanal. Mucha presión bajista en el MACD. La verdad que la zona de los, insisto, $98.000 sigue siendo muy irrelevante, muy relevante. Fíjense, tenemos toda esta zona de contacto, estas zonas de contactos, aperturas y aperturas y cierres en gráficos semanales. Obviamente esto da mucha implicancia en el mercado porque significa que si el mercado finalmente rompe esos niveles, estaría rompiendo niveles que había sido soportes y resistencias en semanas anteriores. Es muy fuerte lo que está sucediendo en este momento con esa intención correctiva que estamos teniendo actualmente. Pasemos al gráfico diario y hagas un poco lo que yo les quería mencionar y les estaba mencionando hace tan solo un instante. Fíjense, tuvimos una intención bajista, lo que hablábamos en el día de ayer. Esa intención bajista da una confirmación por debajo de la media móvil de 200, que es esta vela grande roja que tenemos acá. Sin embargo, la vela siguiente da una vela de freno, una vela que da una intención alcista. ¿Qué es lo que decíamos con respecto al día de ayer? Lo importante en el día de ayer era no hacer nuevos mínimos, es decir, que esta vela diaria no terminara por debajo de este último mínimo, por debajo de la zona de $98.800. Finalmente eso sucedió, nos dejó una linda intención de freno, ya tenemos dos velas de intención de freno. ¿Qué es lo que está lamentablemente sucediendo en este exacto momento? Estamos teniendo intención bajista nuevamente. Acá, en primera instancia, sucede la misma cuestión. El precio debe retomar fuerza y no romper zona de mínimos, porque ahí sí la presión bajista puede ser muy intensa. ¿Por qué les digo todo esto? Y se los vuelvo a replicar para quien no vio el videito de ayer. Fíjense, algo muy parecido que estamos teniendo en este momento. A ver si lo pueden ver. Vamos a marcarlo ahí, creo que se va a ver bastante bien. Acá tuvimos ruptura de la media móvil de 200, confirmación y la confirmación, acá perdón, disculpen, confirmación de la ruptura y después de la confirmación da una vela de freno, que es puntualmente esta que tenemos acá. Al mismo tiempo tenemos la siguiente, la pueden ver ahí que es esa roja, con una intención bajista. Esa intención bajista da congruencia con la vela que tenemos en este momento. Perdón, la anterior. ¿Qué es lo que debería suceder y qué es lo que sucedió con respecto a esta? Lo vamos a ampliar así lo ven bien. Es la bajista que no logra hacer nuevos mínimos y la posterior con presión alcista. ¿Qué debe aparecer? Hoy, a más tardar mañana, debe aparecer presión alcista. Si no aparece presión alcista y por el contrario esta vela sigue mostrando esta intención bajista que estamos teniendo actualmente, muy probablemente la ruptura sea inevitable. Por el momento no está logrando hacer nuevos mínimos y eso es claramente positivo. Sin embargo, hay que estar muy atento porque la presión bajista es extremadamente grande. Pasemos al gráfico de 4 horas y esto ya, bueno, vamos a dejar varias pautas. Esto lo dejamos trazado en el día de ayer. Obviamente se encuentra
lejos todavía, pero es lo que yo les decía con respecto, ok, si ustedes quieren buscar una intención alcista real, debe superar este nivel. Esta estructura va a ser clave como para poder creer de una intención alcista del mercado. Sin embargo, al mismo tiempo, también les había dejado marcado esta estructura, que lo vamos a ver un poquito mejor en temporalidad de una hora, pero les había dejado esta estructura y estábamos creo que en el día de ayer cerca de este nivel y les había pautado directamente que el mercado debía retomar fuerza a partir de ese momento, si no era inevitable ir a buscar la zona de los 100.000 dólares nuevamente. De hecho, fuimos a buscar la zona de los 100.000 dólares en el día de ayer. Tuvimos un intento de recuperación y sorpresa para nadie, vuelve a contactar durante la noche en la misma zona de resistencia que viene de toda esta estructura y a partir de ahí el mercado comienza a reaccionar a la baja nuevamente. Fíjense lo prolijo que es el mercado. Muchas veces yo se lo suelo decir a mis alumnos, sigan las migajas que nos deja el mercado. Y esto, gente, fue una migaja hermosa que se pudo aprovechar muy, pero muy bien. ¿Qué es lo que me gustaría decirles con respecto al gráfico de 4 horas? Además de esto, bien, en este momento estamos con intenciones bajistas, tanto en el precio, claramente, pero también con el MACD. ¿Qué es lo que me tranquiliza un poco con respecto al MACD? Que nos encontramos con una intención bajista en el MACD, pero por debajo de una estructura de los 1500 puntos en temporalidad de 4 horas. Fíjense, yo voy a ampliar un poquito el gráfico hacia atrás y voy a tratar de buscar niveles en los cuales el gráfico haya buscado. Bueno, este fue el momento del crash, no contaría este momento, pero sí podría llegar a ser este que tenemos acá. Fíjense, en este momento estábamos en temporalidad. No, un poquito más, estos son 1100, busquemos un poquito más. No encuentro niveles de 1500, es increíble. Es increíble. Ahí tenemos uno, por ejemplo. A ver, busquemos este. Sí, podría llegar a ser tranquilamente. Fíjense, en este momento estábamos muy cercanos a la zona de los 1500. El mercado debe reaccionar de esta forma. Vamos a tener un crash, un movimiento muy fuerte. Inmediatamente recuperación. Muy probablemente tengamos una nueva intención de caída porque el mercado no logra recuperarse rápidamente. E inmediatamente ahí sí podría llegar a aparecer una divergencia y mostrarnos fuerza. Esto es el potencial que podría llegar a suceder. ¿Qué es importante que suceda? Si no sucede nada de todo esto, es decir, si el mercado en temporalidad de 4 horas no nos aparece con ninguna intención alcista, porque ahí es una realidad, en este exacto momento no hay ninguna intención alcista en temporalidad de 4 horas, el mercado podría seguir cayendo. Entonces, a tener mucho, pero mucho cuidado. Yo creo que el día de hoy podría llegar a ser muy importante. Mismo los viernes suele tener reacciones importantísimas el precio. El fin de semana ni hablar. Recuerden, sábados o domingos, el mercado uno de los dos días por lo general se mueve y se mueve mucho. Así que tener muchísimo cuidado. Pasemos por última instancia a temporalidad de una hora. Como les digo, ¿no? Esta era la zona más importante a sostener. Fíjense que ayer estuvimos en todo este nivel. Finalmente nos detuvimos exactamente en este nivel y a partir de ahí tuvimos una intención de caída, que es lo que estamos pasando en este exacto momento. Para poder pensar en una intención alcista del mercado, nuevamente acá se vuelve mucho más sencillo el análisis. Obviamente podríamos llegar a tener recuperaciones en primera instancia, pero en primera instancia también me quedaría con esta zona de resistencia. Esto sí es zona de resistencia. Si el mercado reacciona acá nuevamente a la baja, ¿por qué no venir a buscar nuevos mínimos? Al mismo tiempo, no quiero dejar de mencionar, en caso de que finalmente el mercado termine reaccionando de forma prolija a esta estructura y ahora comience a subir, podríamos encontrarnos nuevamente con una intención de freno y nos estaría dando una intención de cuña. ¿Sí? Estas cuñas por lo general tienden a romper al alza. Obviamente falta mucho para saber si esto sucede. Ya si finalmente esta estructura sigue continuación de caída, como les digo, finalmente en primera instancia venir a buscar la zona de los 98.800 será el primer nivel. Si supera la zona de los 98.000 dólares, obviamente las posibilidades alcistas casi que quedan descartadas y comienza un gran periodo bajista, al menos en el corto plazo. Y en última instancia, no quiero dejar de mencionar
cómo nosotros podríamos llegar a aprovechar parte de todo este mercado. Si usted quiere buscar una posibilidad alcista, no es exactamente en este momento, o sea, no es sumarse a partir de ahora a una intención alcista, porque no hay estructura para hacerlo. Si no estás en un short, si no estás en un mercado, en una operativa a la baja en este exacto momento, no es momento de ingresar en short, porque la intención de ingresar en short era acá arriba. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si no están haciendo nada hasta este momento, no es momento de hacer nada, es una realidad. A veces el mercado, mantenerte afuera del mercado no está mal tampoco. Ahora bien, si ya estás en short, no veo intenciones de cierre por ahora. Se puede mantener sin ningún inconveniente, al menos hasta que se forme una estructura aparentemente alcista. Por el momento no la hay. Y ya si finalmente quieres buscar una intención alcista, en primera instancia yo esperaría en temporalidades, aunque sea por lo menos de 15 minutos, una intención de corrección. Hasta este momento no estaría ocurriendo. Gente, por acá el análisis para el día de hoy. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Darle like, a suscribirse, a dejar comentarios y como siempre le digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.